Hola, soy Jess y te doy la bienvenida a este nuevo video. Y hoy hablaremos de algo que te va a ayudar muchísimo si es que estás sobre todo en el camino de alcanzar la libertad financiera, por decir, la libertad de tiempo, la libertad económica, libertad geográfica también. Todas estas libertades se podría decir que últimamente uno va escuchando cada vez más y más y más con todo el boom de internet, gente que te enseña cómo alcanzarlas y demás. Pero hoy las vamos a abordar desde un lado metafísico, desde el lado de lo interno, que sucede, el cambio interno que sucede en uno para poder verlas manifestadas en nuestro exterior, en nuestra vida material. Vamos a abordarlas desde este lado más del shift interno que tienes que hacer para poder verlas en tu realidad materializada. Entonces, bueno, comencemos. Este tema es algo que me apasiona, la verdad. Vengo ya un montón de años en este camino. Inicié con el tema de la libertad de tiempo. Fue algo que para mí importó muchísimo desde hace como fácil 10 años que estoy en esas. Y puedo decir hoy por hoy que ya lo tengo bien integrado en mí, así que desde esta perspectiva, desde haber alcanzado o conquistado, digamos, esta libertad y estar en camino a conquistar las demás, quiero compartirte los cambios internos que hice yo y la perspectiva que tengo sobre la libertad en sí, porque al final la libertad como tal, sentirte libre como tal, ser y sentirte libre, es un estado interno, es un estado del psique. Entonces, cuando tú alcanzas este conocimiento en tu interior, inevitablemente vas a verlo exteriorizado. Y esto va aplicado a distintas áreas, digamos, ¿no? En el sentido de la libertad de tiempo, por decir, va aplicado a cómo gestionas tu tiempo. Pero más allá de cómo gestionas tu tiempo, es dejar de ser esclavo del tiempo. Y ahorita con lo que te estoy mencionando ya debes imaginarte que va mucho más allá de solo no tener horarios en un trabajo o poder ir a donde yo quiero en el momento que quiera, por decir. Va mucho más allá. Entonces, esto nos lleva a entender que todo este tema de el camino que uno inicia, cuando uno inicia el camino a querer conquistar esas libertades, lo que tu alma te está pidiendo es que te liberes de esas ilusiones externas que te hacen creer que no eres libre aquí y ahora en esas distintas áreas, porque pues al final todos, absolutamente todos, somos libres. O sea, eso es algo que de una u otra forma todos sabemos. Ya no estamos en el tiempo, bueno, al menos por lo general una persona promedio no está en los tiempos pues de esclavitud, que demás cosas que eran como mucho más tangibles, mucho más denso ese tema de pues la diferencia entre ser libre o no. Hace mucho que pasamos eso. Sabemos que somos libres hasta cierto punto, lo tenemos ya en la conciencia, pero a la práctica, a la hora de la práctica, en la vida diaria muchas veces nos sentimos esclavos. ¿De qué? Pues como te decía, no del tiempo, esclavos del dinero, esclavo del trabajo, esclavo de tu pareja, tu familia, lo que dirán los demás, Nos ponemos muchas cargas encima que nos distraen, por así decirlo, de nuestro verdadero estado interior. Y el chiste acá no es que yo tengo que lograr algo externo para sentirme libre. En realidad es sacar todas esas capas de condicionamientos y demás que te hacen creer o que te ponen la ilusión de que no eres libre. Al final siempre es esto de que todo es mirar adentro. El viaje siempre es hacia adentro. Cualquier viaje que tú notes que estás viviendo en tu exterior, sea el viaje, como te digo, ¿no? De libertad de tiempo, libertad financiera y no sé qué, todo es un viaje hacia adentro. Y todas las conclusiones que vas a sacar, que van a permitirte ver exteriorizado esa libertad, van a ser interiores. Y todo esto siempre te lleva a darte cuenta que eres dueño de ti mismo. Eres una expresión de Dios que es totalmente libre de hacer, crear y materializar, de ser la expresión más alta de tu propia alma en la vida material. Y por ejemplo, con el ejemplo que te daba de la que yo siento bastante interiorizada ya de la libertad de tiempo, un poco de cómo fue mi viaje, fue empezar siendo una persona, soy neurodivergente, tengo TDAH. Y pues muchas personas tal vez sabrán que las personas con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tienen bastante como complicación con el tema de la puntualidad. Uno simplemente a veces se desconecta de la realidad en cuanto a tiempo y pues llega tarde al lugar y ni siquiera te das cuenta que pasó 10 horas que estuviste en hiperfoco en alguna, no sé, alguna cosa que te gustó,
o tal vez no te diste cuenta y pasaron 5 horas que estabas viendo el celular y no lo hiciste a propósito. Mucho de esto nace que ni siquiera lo hiciste a propósito porque es parte pues de esa condición neurológica. Entonces bueno, mi viaje empezó con eso, sentirme súper mal con el tiempo, con respecto al tiempo. De hecho, yo sentía hace muchos años atrás que uno de mis más grandes miedos era el no tener el tiempo suficiente para hacer todo lo que me gusta. Literalmente recuerdo esa frase, cuando alguien me preguntaba qué es a lo que más le temes, yo decía eso. Entonces ahí empezó mi viaje con la libertad de tiempo. Inicié siendo freelance, también porque no podía, por más que me esforzaba mucho, en ese entonces no podía alcanzar horarios. O sea, por decir, ingreso a las, no sé, 8 de la mañana era en algún lugar, yo batallaba para llegar a esas horas, batallaba un montón para eso y pues era algo propio de la condición. Y también bueno que en ese entonces estaba bien desregulada. El hecho es que empezó mi viaje como freelance y ahí me di con la gran sorpresa que incluso es más fácil cumplir con tiempos ajenos que cumplir con los tuyos propios cuando no tienes nada de esto interiorizado. Entonces ahí vino la real batalla interna, ¿no? De conquistar, de emanciparte a ti mismo de esa lucha contra el tiempo. Ya no lo proyectas en alguien más. En el caso de la gente, por decir que, no sé, trabaja en un trabajo, valga la redundancia, de un horario bien estricto y dicen, pues no, ese trabajo me esclaviza y por eso no tengo tiempo. Cuando decides tomar las riendas de tu propia libertad, dejas de proyectarlo. O sea, el primer paso, como siempre, es hacerte consciente. Deja de proyectarlo. Ese trabajo no es lo que me está causando que yo me sienta esclavizado del tiempo. No tengo tiempo y no sé qué, por eso. No, es la manera en que yo lo gestiono, como yo me gestiono, cómo me libero de esto siendo mi propio dueño de inserte el tema en el que estás enfocándote ahora, ¿no? En mi caso fue implementar muchísimo la disciplina. Así fue como que un golpe brutal para mí en ese entonces. Te hablo pues ya cuántos años atrás, como 10 años por ahí que recién empezó este tema en mí. Implementar eso y la luchaba, o sea, era muy fuerte para mí hacer ese cambio interior, porque al final supuestamente de lo que yo venía huyendo al no querer trabajar para alguien, trabajar para mí misma, era para no cumplir horarios. Y me di con la sorpresa que cuando me dediqué netamente a ser freelance y trabajar para mí misma como independiente, tenía que cumplir mis horarios, ponerme a mí misma esa disciplina de la que tanto estaba huyendo. Entonces, pues bueno, fue hacer ese cambio interno y darme cuenta que nadie te obliga a nada. Literalmente tú decides cómo gestionar tu tiempo. Y obviamente, y algo que a veces nos cuesta mucho aceptar, personas pues con espíritu libre y demás, a veces les rehuyen o les rechina el tema de la estructura, ¿no? Dicen, no, es que yo soy creativo y tengo que fluir y no sé qué. Te aguantas. No hay libertad sin estructura. Repito de nuevo, no hay libertad sin estructura. Sí o sí necesitas un camino para poder avanzar hacia él y fluir a través de él. Mira, sin ir muy lejos, un claro ejemplo nos da siempre la naturaleza. Todo lo que quieras buscar en cuanto a conocimiento de ti también lo vas a encontrar reflejado en la naturaleza. Somos fractales de la naturaleza. Por ejemplo, los ríos. Un río, para que fluya en toda su magnitud, tiene un cauce. Está encauzado, tiene un camino, tiene una estructura. Necesita esa estructura, si no pues será el desborde y el caos. Es eso, cuando tú no tienes una estructura, cuando tú estás en modo YOLO, caótico, y así, es que te sientes esclavo de eso de lo que tanto estás ahí, con lo que tanto estás batallando. Cuando no tienes un orden interno hacia ese tema, es donde te esclavizas a ti mismo con ese tema. En mi caso, pues como te digo, fue aprender a ponerme estructuras, a poner mucha disciplina, pero disciplina amorosa hacia mí, darme cuenta que de mí depende qué hago con mi tiempo y elegir con esa libertad justamente qué es lo que quiero hacer en este momento. Yo en este momento elijo ponerme a grabar este video porque quiero y porque soy dueña de mi tiempo y puedo hacerlo. Pero no es solamente que yo ahorita prendo la cámara y ya está. Para eso yo me pongo una estructura. Por ejemplo, hoy día voy a grabar tantos videos porque es lo que yo elijo hacer hoy por mi tiempo. Es la estructura que le pongo a mi tiempo para que después no esté como que llegue el fin de semana y dije, pucha, no grabé, ahora qué hago, toda loquita.
Esa es la cosa, necesitas sí o sí tener una estructura. Y con el tiempo te vas dando cuenta que va mucho más allá de solo el tiempo que te toma hacer trabajos, por decir, ¿no? Con el ejemplo que te he puesto que fue mi camino, o el tiempo que le invertí en los proyectos y demás. Va mucho más allá, es liberarte de la presión del tiempo también, como te digo en mi caso fue este miedo que tenía, de que no me va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quiero. Fue darme cuenta y de construir el tiempo en mi interior a tal punto de darme cuenta que yo elijo qué es lo que hago en cada instante. Si yo ahorita quiero ponerme a aprender algo que me guste, lo hago porque yo quiero, porque es lo que yo elijo hacer con mi vida. Esta es mi vida y yo tomo cada decisión que la va moldeando, que la va construyendo. Como les digo siempre esta frase, esta es mi vida y es mi obra maestra, yo elijo qué pintar en este lienzo, yo soy la dueña del pincel y elijo qué voy creando en él. Entonces fue irme dando cuenta que el tiempo solamente ya es esto, pues de una construcción que uno le da, o en general pues no, que todos como humanos le damos para poder organizarnos, el que haya tal horario, el que de tal hora a tal hora se considera la tarde, entonces decimos buenas tardes y no sé qué y no sé cuánto. Todo eso son constructos sociales como acuerdos entre todos que quedamos para organizarnos, por así decirlo, ¿no? Porque la mente siempre necesita estructura. Pero más allá de eso, absolutamente nada externo te puede aprisionar, a menos que tú lo permitas. Igual también con todo este viaje de la libertad de tiempo y no sé qué, también fue en parte que llegué a la manifestación consciente, de darme cuenta que el tiempo no es un determinante para obtener algo, todos esos temas, viendo en retrospectiva, iniciaron desde la decisión de alcanzar mi libertad. Y bueno, mi libertad en todos los aspectos, pero inicialmente yo comencé con la de libertad de tiempo, fue la que más con la que más presión también vivía, digamos, ¿no? Todo este tema que les digo por la neurodivergencia y demás. Y eso, mira, también yo soy una persona neurodivergente, tengo TDAH. Sin embargo, yo ya no tengo este problema del ¿cómo se llama? De lo clásico de ser tardón y la puntualidad, no sé qué, que tienen la mayoría de personas con TDAH, porque yo ya me liberé de ese estigma, yo ya me liberé de ese condicionamiento que a veces uno se pone, incluso por más que sea parte de mi condición neurológica, el tema del TDAH, a pesar de, yo soy una persona estructurada, disciplinada y todo eso, porque yo elijo hacer eso de mi vida. Absolutamente nada, ni siquiera un diagnóstico puede determinar cómo afrontas tú tu vida, literalmente. Entonces, bueno, extrapolando este tema de la libertad de tiempo que te cuento como ejemplo a los otros temas, si bien es cierto, yo no considero que haya masterizado los otros tipos de libertades que te mencioné en un inicio, como la geográfica, la financiera y bueno, en general, esos otros tipos de libertades. Igual ya estoy en el camino recorriéndolo y lo que he podido encontrar, digamos, puntos en común de todos estos es que vuelven a lo mismo. La libertad es un estado interno, la libertad es un estado de ser. Y mientras tú alcances ese estado del ser, de verdaderamente sentirte libre de esa ilusión que ves afuera, por decir en lo económico, cuando te construyes en tu mente cómo funciona el dinero, cómo funcionan las transacciones, que al final el dinero es solo energía, cuando vas deconstruyendo e interiorizando eso en ti, dejas de ser esclavo de cuánto dinero tienes o qué es lo que quieres comprar, que salió esto de moda y me siento mal porque no puedo esto y no puedo el otro y y necesito trabajar tantas horas, no sé qué, para poder tener tanto dinero, no sé qué, te liberas de esos constructos y mientras más vas liberando tu alma y sacando tu verdadera esencia, que es esta libertad innata que tenemos todos, más vas viendo lo exteriorizado, más vas viendo en tu exterior situaciones que te reflejan que de verdad eres libre. Tú puedes ir a preguntarle a, por decir, personas, millonarios, empresarios súper exitosos y no sé qué, y al escuchar cómo funciona su mente al respecto de estos temas, a escuchar su mindset, el mindset que tienen estas personas con respecto, por ejemplo, que digo, estos empresarios, con respecto a la libertad financiera, te das cuenta que para ellos simplemente el dinero ya no es lo mismo que puede pensar una persona que sufre cada día sola para conseguir algo. Es un shift interno que les hace verlo de una manera totalmente distinta. Y al final es tu perspectiva de la vida la que va moldeando la realidad que vas manifestando. En este caso también, algo que
varias veces ya he escuchado de muchos mentores que he tenido, o en general escuchando historias de empresarios y demás, es esto de que, por ejemplo, les dicen, si tú perdieras todo ahorita, todo tu patrimonio económico, ¿qué harías? Y ellos mismos se dicen, pues no pasa nada porque yo sé cómo levantarlo de nuevo. Ahí te das cuenta que son libres incluso del hecho de que si pierden o no, porque saben cómo crearlo. Entonces acá el chiste no es que son libres financieramente porque tienen tantos millones en el banco, no. Son libres porque saben cómo crearlo, son libres porque tienen esa confianza y esa certeza interna de que en este caso el dinero no los domina. Cualquier circunstancia económica no los puede tumbar. Obviamente todos somos humanos y todos tenemos diferentes retos en nuestra vida. Pero más allá de esos retos y cómo te puedas sentir en el momento cuando aparece un reto, digamos que te hace confrontar este tema, ¿no? Libertad financiera, libertad de tiempo, lo que sea que estés ahí en el camino a alcanzar, más allá de los retos y lo mal que te puedes sentir en el momento y tal, al final siempre aparece esa certeza interna que te hace notar, ok, puede estar viéndose afuera medio caótica la situación, pero por dentro yo sé que soy libre, por dentro yo sé que tengo esto bajo control, y no solamente porque yo como humano lo tengo bajo control, ahí también viene mucho el sentido de pertenencia hacia la misma tierra, el mismo universo, el sentido de ser protegida por Dios, como sea que tú lo tengas, digamos, más orientado, ¿no? El universo, Dios, la madre tierra, como sea. Es eso, sentirte protegida por algo más grande que tú, por eso que te creó y que te dio esa libertad, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Sentirte protegido, sentirte sostenido es algo que al final te ayuda a relajarte. Es como justamente, es como una suerte de estructura que te permite a ti fluir. Y recuerda, todos son fractales. Entonces, una estructura que digamos es la estructura del universo te sostiene a ti como humano. Tú como humano creas una estructura para tu tiempo, por decir, y sostiene a tus actividades. Y tus actividades les haces una estructura y sostiene y así, fractales de fractales de fractales de fractales. Ese es el tema. Entonces, si tú quieres verdaderamente alcanzar estas libertades de una manera más como ligera y fluida, por así decirlo, necesitas también darle una estructura de cómo va funcionando en tu psique, cómo se va desarrollando en tu psique el tema de alcanzar estas libertades. La vez pasada también, bueno, últimamente he estado conociendo a varios viajeros, muchos de ellos nómadas digitales, y algo también que me he percatado es eso, nuevamente, la libertad geográfica, en este caso, ¿no?, que manejan ellos. Es esto de, muchos de ellos simplemente llegan a un país porque dijeron, pues está bonito, quiero ir allá. Llegan y muchas veces no saben, pues, no tienen, ¿cómo se dice? Booking, no tienen reservado, bueno, un hotel o donde quedarse, no sé qué, y en el momento lo van buscando. Y no es eso externo de en el momento lo van buscando y no sé qué. Es que ya tienen la certeza interna de que donde sea que estén en el país, donde sea que estén, por ejemplo, siempre van a encontrar a alguien que les va a ayudar. Es algo que he escuchado a muchos de ellos, que siempre van a encontrar a alguien que les va a ayudar. Siempre van a encontrar dónde alojarse, siempre van a encontrar cómo resolver tal y cual cosa. Entonces, en ellos, esta certeza interna que donde sea que estén van a estar bien, es lo que externamente se refleja como esa libertad geográfica. Que no necesitas estar solamente en tu casa para estar seguro, por si no. Y bueno, distintas formas de enfocarlo. Pero es eso, todo empieza, o mejor dicho, todo lo que está detrás de estas libertades es esta certeza interna. Que si tú alcanzas esta certeza interna, haces ese shift interno, inevitablemente se va a ver manifestado en tu realidad externa. Inevitablemente vas a empezar a verlo con situaciones y demás que te reflejen esa libertad que ya estás alcanzando, o mejor dicho, estás redescubriendo en ti, porque al final volvemos a lo mismo. Es un camino interno, es una certeza interna que uno maneja, que en realidad es la certeza de recordar que eres completamente libre. Recordar que en esta experiencia material que tenemos siempre estamos siendo sostenidos por lo que nos creó, por Dios. Y también recordar que así como Dios te sostiene, tú eres un fractal mismo de Dios, como la ola, como la gotita que recuerda que es parte del océano. Tiene todo lo mismo, el mismo componente, por así decirlo, del océano dentro de sí.
y de esa misma manera puede acceder a ello en cualquier momento. Entonces eso, espero que esta perspectiva que te doy acerca de las libertades y que al final viene a ser el volverte dueño de ti mismo, o más que volverte, es el recordar que eres dueño de ti mismo, de tu propia vida. Esta es tu vida y esta es tu obra maestra. Eso es lo que va a ayudarte, no solo a saber pues que sí, yo sé que soy libre, sino lo que viene más allá de esto, que es sentirte verdaderamente libre en cualquiera que sea el área de tu vida en la que estés pues trabajando por ello. Entonces, bueno, como te digo, espero que te haya servido esta perspectiva para alcanzar estas libertades en la que sea que estás tú ahorita encaminado. Me gustaría también que me cuentes por comentarios por ahí si te resonó, si tienes algo más que comentarme al respecto, y ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Y también, otra cosa, antes que me olvide, puedes encontrarme también en Instagram como @yesavida.art, donde también comparto estas reflexiones y mi arte. Y también en Spotify en el podcast Viaje de Magia. Y ahora sí, me despido. Ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau, chau.